Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar hoy con el tema 7 que ya iniciamos la semana pasada. Sobre funciones trigonométricas, ya vimos para la suma y diferencia de ángulos. Hoy vamos a trabajar solo con el ángulo doble porque vamos a explicar también el trabajo o la parte del trabajo del tema 5 que faltaba por evaluar, que está incorporado con una actividad de física. Entonces, por ahí les voy a explicar primero cómo vamos a hacer esos 5 puntos, cómo se van a evaluar para, para culminar el tema 5. Entonces, iniciamos explicando la actividad complementaria de evaluación del tema 5. Para evaluar los 5 puntos restantes del tema 5, se va a utilizar las razones trigonométricas para calcular de forma aproximada la altura máxima en un movimiento parabólico. Entonces, por ahí tuvieron ya que haber visto con el profesor Johnny de física lo que es un lanzamiento parabólico. Ya más o menos tuvieron que manejar algo de las características del lanzamiento parabólico. Sabemos que parte desde el eje horizontal y tiene su trayectoria de forma parabólica que tiene una velocidad inicial, tiene su componente en X, su componente en X, su componente en Y, que él llega y en su desplazamiento, en su trayectoria, él llega aquí a un punto máximo, digamos su altura máxima, que es lo más alto que él llega, y vuelve a caer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o lo que se va a aplicar en el área con relación a la matemática? Bueno, pues entonces nosotros ya vimos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si yo quisiera aproximar el valor o calcular el valor de esta altura máxima, yo lo puedo hacer con las razones trigonométricas, que ya nosotros sabemos. Si conozco este ángulo, pues yo puedo trabajar con una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, que sería mi altura máxima, con el cateto adyacente, que sería la mitad del desplazamiento, porque nosotros sabemos, dentro de las características del lanzamiento parabólico, es que él, de manera ideal, es simétrico. Simétrico significa que tiene la misma trayectoria, el mismo alcance horizontal, antes de llegar a su punto máximo como después de llegar a su punto máximo. Entonces, estos dos lados serían iguales. Que yo pudiese trabajar con este, siempre que conozca obviamente el desplazamiento total. Aquí hay otra forma, aquí hay, digamos, otra figura. Sabemos que siempre voy a tener este ángulo de inclinación, que es mi ángulo de, de lanzamiento. Entonces aquí, para aproximar la altura máxima, para conocerla, igual puedo construir un triángulo rectángulo sobre o en función de esa trayectoria parabólica. Aquí tenemos otro ejemplo con diferentes ángulos. Igualito, si yo quiero aquí, puedo aproximar aquí, aproximar con este triángulo y voy aproximando, trabajando siempre pues con la altura máxima, y ese es mi vértice del triángulo rectángulo, mi altura. Igual aquí tenemos esto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a construir. En el ejercicio, en la práctica que mandó el profesor Johnny, nosotros nos vamos a incorporar es en la segunda pregunta o en la segunda parte, donde ustedes van a tener que hacer un experimento cotidiano en su espacio, en su casa, una zona cercana, van a hacer un lanzamiento parabólico de un objeto, lo que ustedes consideren, un balón, una pelota, algo que represente o se vea la trayectoria. Para el profesor Johnny, ustedes les van a enviar sus fotografías y van a plantear el problema y van a hacer cálculos de todas las medidas que él les pide, de acuerdo a las fórmulas que ya vienen manejando con él. Pero en mi caso, entonces, esa misma situación que ustedes le van a pasar al profesor Johnny con foto, a mí la van a ilustrar. La van a ilustrar como ya sabemos que venimos trabajando, van a dibujar la situación, cómo va a ser, qué es la figura, cómo van a lanzar, si es un balón de fútbol, si van a patearlo, si van a hacer un lanzamiento, lo que usted vaya a hacer, lo van a ilustrar. Van a ilustrar el proceso, van a ilustrar la situación con su trayectoria o movimiento parabólico. Pero entonces van a construir sobre esa figura sobre ese dibujo que ustedes van a hacer, van a ilustrar la aproximación mediante el triángulo. Digamos que aquí está su situación, usted la dibuja, lo que usted hizo,
para construir el movimiento. Va a colocar el ángulo que le corresponda de acuerdo a su número de cédula, que eso también ya está en el instructivo. Va a dibujar el triángulo que va a aproximar la altura máxima con razones trigonométricas, comparándola con la respuesta que le dé, calculando la altura máxima con la fórmula física. Entonces, esta es nuestra altura máxima. Sabemos que el alcance total lo llaman R o lo llamamos R. Y como yo les dije, en una situación ideal, el lanzamiento parabólico es simétrico a partir de este punto máximo. Entonces, significa que la trayectoria total está dividida en dos partes iguales, desde la altura máxima, donde se alcanza la altura máxima, hasta el final de la trayectoria, es lo mismo que donde arrancó hasta la altura máxima. Entonces podemos considerar a este cateto, a este lado del triángulo, como el alcance entre dos, ¿sí? La mitad del alcance. Y con eso podemos utilizar para calcular la altura máxima las razones trigonométricas. Conociendo este ángulo, aplicaría tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es nuestra altura máxima, entre el cateto adyacente, que es la mitad de la trayectoria del alcance horizontal. Entonces sería R entre 2. Y ahí está la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted lo va a construir o va a hacer su situación, va a hacer los cálculos y va a comparar los dos resultados. El resultado calculado con la altura máxima y el resultado calculado con la altura máxima física y el resultado calculado, la altura máxima con la razón trigonométrica. Lo único es que usted, de acuerdo a las condiciones que el profesor Johnny colocó, usted va a colocar, usted va a poder calcular su alcance con una cinta métrica, el tiempo de vuelo lo va a calcular usted, lo va a medir en el experimento que usted haga, en el proceso, en la práctica. Entonces, ¿usted qué hace? Si usted ya conoce el alcance horizontal, porque usted lo va a medir, con ese alcance horizontal usted puede calcular, ya va a tener su tiempo de vuelo también porque lo va a medir. Entonces usted puede calcular su velocidad inicial en X con esa información. Igual, teniendo el tiempo de vuelo, usted va a poder calcular el tiempo máximo, que es el tiempo que demora desde que arranca hasta que llega a su altura máxima. Teniendo ese tiempo máximo, usted puede calcular la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque la gravedad ya sabemos que es una constante que debe estar trabajando con 9,8, que aquí la sustituye en negativa porque viene en proceso, digamos, haciendo fuerza, viene un proceso de caída de hacia abajo. Entonces, usted aquí, ya con esto, usted puede calcular su velocidad inicial en Y. Y teniendo la velocidad inicial en Y, pues usted puede aplicar la fórmula de altura máxima y va a calcular el H máximo utilizando las fórmulas físicas. Y luego lo va a calcular igual, pero utilizando ahora la aproximación por razones trigonométricas, que puede observar que no necesita sino conocer el alcance y el ángulo, que a veces, digamos, en situaciones reales, medir con precisión en segundo, pues no es fácil porque eso es un movimiento que se da muy rápido. Y también pues el instrumento de medida tiene que ser bastante preciso. Pero en caso de, y aparte que no tuviera las herramientas para calcular velocidad, tampoco va a tener para usted calcular la velocidad con la que está partiendo. Entonces, pues usted puede aproximar. Vamos a ver cómo pudiésemos aproximar haciendo este cálculo para alguna necesidad cotidiana, solo utilizando las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para verificar el proceso, vamos a utilizar un simulador. Vamos a hacer el simulador. A mí me gustó el simulador de GeoGebra para que observemos el proceso, ese proceso de aproximación y tengamos como una idea de cuáles son los resultados que yo voy a obtener. Yo voy a obtener resultados en función de los valores que yo le dé. Bueno, entonces para buscar en el simulador, vamos a ubicarnos en Google y podemos escribir aquí simulador de tiro parabólico de GeoGebra. Y encontramos este. Entonces allí vamos a trabajar con este simulador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas para ver qué relación podemos establecer entre lo que calculamos con las fórmulas de trigonometría con la realidad o el valor real.
vamos a, como es un lanzamiento parabólico, pues no me sirve el edificio, que necesito es que salgan desde el mismo eje horizontal. Puedo trabajar con, vamos a hacer varias pruebas de varios ángulos. Y bueno, dijimos que era con 30. Y vamos a poner una velocidad de 25. Ahí le vamos a decir, muestre gráficamente el vector velocidad y mostrar la ecuación y la gráfica de la trayectoria. Entonces me ubico aquí en el tiempo en segundos y me puedo ir desplazando con las flechas direccionales de la computadora y tratar de ubicar mi altura máxima. ¿Dónde la consigo? Pues bueno, aquí observamos donde me da la distancia recorrida y la altura, la distancia Y recorrida, mi máximo, que sería aquí en este caso tengo 7,97. Si sigo a la derecha, baja, entonces no me sirve. Si sigo ahora, si me desplazo un poquito más ahora a la izquierda, tienes 97,18, o sea que sí sirve. 97,18, aquí ya baja, entonces esa es mi altura máxima, 7,9718 es la altura máxima real con el simulador y el alcance horizontal es de 55,23. Estos es los datos que voy a ir anotando para hacer mis comparaciones con el resultado hecho, la aproximación hecha con la trigonometría. Aquí podemos cambiar de ángulo. Ahora podemos trabajar con un ángulo de 45, si quiero. Mantengo la velocidad y me vuelvo a ubicar en el tiempo y me vuelvo a desplazar. Observamos que ahí se ven las flechitas de los vectores posición, del vector NX y el vector N de la velocidad, del vector velocidad. Entonces aquí tengo 15,94. Si sigo a la derecha, ya baja. Si sigo, me voy a la izquierda, sube, entonces ese sirve, ese también sirve, entonces ya aquí vuelve a bajar. Esta es mi altura máxima, 15,9438 metros, y el alcance horizontal es de 63,77 metros. Si quiero variar otra vez el ángulo, bueno, puedo trabajar con 60 grados, puedo cambiar la velocidad también si quiero, y puedo trabajar con 40 metros sobre segundo, y igualito me ubico en el tiempo, y me desplazo con las flechas para obtener mi altura máxima, donde se coinciden los vectores, la velocidad en X con Y. Ahí está. Vamos a ver. Tengo aquí 61,22. Si me muevo a la derecha, 61,21 ya baja. Si me muevo a la izquierda, vuelve a subir, entonces sigo más a la izquierda. Aquí sigo más a la izquierda, 22,44. Esa es mi altura máxima, 61,22,44. Y el alcance horizontal es de 141,39. Aquí está, ¿verdad? El alcance horizontal. Lo puedo volver a hacer con otra medida de ángulo, por ejemplo, 75 grados. Aquí observamos, me muevo aquí para obtener mi altura máxima, 75, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 71, 74, 75, 85, 836, 89, 92, 94. Aquí sigo moviéndome hasta que se crucen los dos vectores. 76, 16, de 43, aquí se baja. Esta. 76, 16, 164 metros es mi altura máxima y mi alcance horizontal es de 81,63. Entonces, con esta información del simulador, que son los valores reales en física, vamos a compararlo con la aproximación que vamos a hacer nosotros con la razón trigonométrica. Entonces, aquí tenemos la situación planteada. Digamos, aquí tengo mi situación, mi movimiento parabólico. Y vamos a trabajar con la primera prueba que hicimos, que manteníamos la velocidad en 25 metros sobre segundos. Aquí está la fórmula para hallar la tangente, para hallar la altura máxima, pero utilizando trigonometría. Tengo, para un ángulo de 30 grados, tengo que el alcance me dio en el simulador de 55,23, todo este alcance. Lo divido entre 2 para trabajar con la mitad del alcance horizontal, me da 27,6. La altura máxima en el simulador me dio 7,97. Entonces observamos, lo hago con la fórmula de trigonometría, tangente de 30 va a ser igual a la altura máxima entre el alcance entre 2 que me dio 27,6. Resuelvo eso, este que está dividiendo pasa a multiplicar, me da una altura máxima de 15,9 metros.
Entonces observamos que es bastante distinto a la altura máxima real que me dio con el simulador. Pero entonces vamos a verificar, obviamente que hay una aproximación porque todo esto no lo está considerando el triángulo. Entonces vamos a ver qué relación podemos establecer entre lo que obtengo con la trigonometría entre lo que obtengo con el simulador, que es el valor real físico. Entonces sería divido lo que obtuve con la fórmula trigonométrica entre el valor real, que debería ser el valor que obtengan ustedes cuando lo hagan con la fórmula física. Eso me da 1,99, que es eso aproximadamente 2. Quiere decir que lo que me dio con la trigonometría es el doble del valor real, más o menos. Vamos a revisarlo con un ángulo de 45 para ver si se sigue cumpliendo. Entonces, para el ángulo de 45 grados, manteniendo la velocidad en el simulador, nos dio una altura máxima, un alcance horizontal de 63,77, que entre 2 me da 31,9. Y una altura máxima de 15,94 metros. Eso nos dio con el simulador. Lo hago con trigonometría, me iría el tangente 45, que sería el cateto opuesto, que es la altura máxima, entre el cateto adyacente, que es la mitad del alcance, que es 31,96. Eso me da la tangente 45 por 31,96 en la altura máxima aproximada por trigonometría. Eso me da lo mismo porque la tangente 45 es 1. Eso me da la altura máxima. Observamos que obviamente que otra vez me da distinto y me da bastante distinto. Entonces verificamos la proporción 31,96 que me dio con trigonometría entre el valor real con la fórmula física. Eso me da otra vez aproximadamente 2,01. O sea, otra vez lo que hallo por trigonometría es el doble del valor real. Vamos a verlo con otros ángulos, con otra velocidad. Aquí varió la velocidad de ahora 40 y para un ángulo de 60 con el simulador nos dio un alcance de 141,39 que dividido entre 2 para trabajar con la fórmula trigonometría me da 70,7 y la altura máxima en el simulador me dio 61,22 metros. Aplico la fórmula de trigonometría, sería tangente 60, es el cateto opuesto, la altura máxima entre el adyacente que es 70,7, la mitad del alcance. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y eso me da 122,5 metros. Observamos que es distinto. Volvemos a establecer la proporción en lo que me da el valor por trigonometría entre lo que me da el valor real por el simulador. Y me vuelve a dar 2,00 en este caso más preciso. Quiere decir que efectivamente estoy viendo que para cualquier valor del ángulo, para cualquier valor de la velocidad, esa aproximación a través de trigonometría siempre va a ser el doble del valor real. Entonces, si el valor real es 61,22, aproximando o trabajando con trigonometría es el doble. De aquí que, si yo tengo una situación real, que solo conozco el alcance, puedo simplemente trabajar con trigonometría, si conozco el alcance y el ángulo, sabiendo que el resultado que me va a dar es el doble del real. Entonces, divido entre 2 el resultado que me dé, y con eso obtengo el valor real, sin necesidad de tener la fórmula física, ni calcular la velocidad, ni tener el tiempo de vuelo. Solo teniendo el alcance horizontal y el ángulo, yo puedo aproximar o conocer la altura máxima, sabiendo que tengo que dividirla entre 2, trabajando con trigonometría. Verifico, esto fue lo que me dio con 75 grados en el simulador, tanto el alcance como la altura máxima. Aproximo por trigonometría, tangente 75 por la mitad del alcance, eso me da 152. Observamos otra vez que me da casi el doble. Verifico 152 entre el valor real y me da 1,99, que efectivamente es casi el doble. De aquí podemos entonces saber qué es lo que vamos a hacer nosotros para los 5 puntos. Usted va a ilustrar el experimento que usted va a hacer, la práctica lo va a ilustrar, va a hacer un dibujo, va a construir su triángulo de aproximación, va a hacer este mismo proceso para la fórmula física, usted la va a calcular obviamente con la fórmula física que le dio el profesor Johnny. El alcance usted lo va a calcular con la cinta métrica, igualito que el tiempo de vuelo lo va a medir usted. Con eso usted ya va a poder calcular la distancia, la altura máxima con su fórmula física y lo va a comparar a calcular la altura máxima
con trigonometría, tal cual como hicimos aquí, establece la relación, la proporción y tiene que darle más o menos aproximado esto si obviamente hizo todas las medidas bien. Y eso es lo que me van a presentar a mí, que va a ir dentro del mismo trabajo del profesor Johnny, que yo, entre él y yo, corregiremos las actividades. Bueno, ahora sí, continuando con el tema 7, vamos a hacer esta que quedó planteada de la clase pasada. Tengo que el coseno de alfa más beta entre el coseno de alfa por coseno de beta es igual a 1 menos tangente alfa por tangente beta. Trabajo, empiezo con el lado izquierdo, coseno de alfa más beta. Aquí tengo la fórmula, coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Simplemente sustituyo donde está coseno de alfa más beta, coloco la fórmula, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Luego aquí simplemente puedo separar coseno de alfa por coseno de beta entre el denominador menos seno de alfa por seno de beta entre el mismo denominador. Luego estos dos, coseno de alfa, coseno de beta, puedo si quiero cancelar estos dos o simplemente ellos dos son iguales, tanto el numerador como el denominador son idénticos. Entonces como que yo tenga 5 entre 5, eso es 1. Y lo otro lo puedo separar, seno de alfa con coseno de alfa, seno de beta por coseno sobre coseno de beta. Y recordando que tangente de seno sobre coseno, pues me va a quedar 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa es tangente alfa. Y seno de beta entre coseno de beta es tangente de beta. Y ya ahí verifico la identidad. Ahora sí, para los ángulos dobles, vamos a trabajar con esta fórmula. Seno del doble de un ángulo, seno de 2 alfa es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Coseno del doble de un ángulo es coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y la tangente del doble de un ángulo sería tangente de 2 alfa igual a 2 por tangente alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Vamos a hacer el ejemplo. Si alfa es un ángulo del primer cuadrante y seno de alfa igual a 4/5, determina las otras razones trigonométricas. Y determina el seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa y tangente de 2 alfa. Entonces, si tengo seno de alfa que es igual a 4/5, yo puedo decir que como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, esta es una identidad pitagórica que vimos ya en el tema pasado, yo puedo despejar a coseno cuadrado, que es el que quiero hallar porque aquí ya tengo al seno. Coseno cuadrado, entonces igual a 1, el seno que está sumando pasa a restar 1 menos un seno cuadrado. Como no quiero coseno cuadrado sino coseno, pues le calculo la raíz cuadrada a 1 menos seno cuadrado. Aquí lo que hago es sustituir coseno de alfa a ser igual entonces a 1 menos seno cuadrado de alfa. Será entonces 1 menos el seno, ¿cuánto es? El seno me dijeron que era 4/5 en el enunciado del problema y lo elevo al cuadrado. 1 menos 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Me queda, resuelvo en cruz, 25 por 1, 25, 1 por 16, 16, entre 25. Me queda 25 menos 16, 9, raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya tengo que el coseno de alfa es 3/5. Me traigo por aquí el mismo problema, ya tengo coseno de 3/5 que ya lo hallé. Vamos a hallar tangente, tangente es seno de alfa entre coseno de alfa, entonces sería seno de alfa es 4/5 que me dan en el problema y coseno de alfa es 3/5 que ya lo determinamos. Entonces aquí aplico doble C, los dos de arriba, el de arriba con el último de abajo, me queda 4 por 5 y 5 por 3. Cancelo los 5, que 5 que multiplica con 5 que divide, o simplemente resuelvo 4 por 5, 20, 3 por 5, 15, y simplifico y eso me queda 4/3. Para la secante de alfa hacemos lo mismo, 1 sobre coseno de alfa, 1 entra y coseno de alfa me dio 3/5. Y para aplicar doble C, pues asumo, ya sabemos que aquí debajo de este 1 se supone que hay otro 1. Y aplico doble C. 1 por 5, 5, 1 por 3, 3. Cotangente es 1 entre tangente, hacemos el mismo trabajo. 1 tangente alfa me dio 4/3. Coloco el 1 que se supone que está debajo del otro. Y aplico doble C, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4. Ahora los dobles. Me pide el seno de 2 alfa. Recordamos la fórmula. Seno de 2 alfa es 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Entonces sustituyo, seno de 2 alfa es 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Entonces 2 de la fórmula, seno de alfa que es 4/5, coseno de alfa que me dio 3/5 y resuelvo. 2 por 4, 8 por 3, 24. Recordamos que esta multiplicación es lineal. Aquí se supone que abajo hay un 1. 1 por 5, 5 por 5, 25. Coseno de 2 alfa, por aquí está la fórmula. Coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. El coseno de 2 alfa entonces será coseno de 2 alfa menos seno de 2 alfa, coseno cuadrado de,
perdón, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Coseno de alfa me dio 3/5, lo elevo al cuadrado. Seno de alfa es 4/5, lo elevo al cuadrado. Resuelvo, 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, menos 16 sobre 25. Resuelvo esto, como tengo igual denominador, pues simplemente resto los numeradores. 9 menos 16 es menos 7. Esto me da negativo, ¿por qué? Eso lo que indica es que el ángulo de 2 alfa ya no se queda en el primer cuadrante, sino que ya pasa para el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo, pero el coseno y la tangente son negativos. Calculamos ahora tangente de 2 alfa. 2 por tangente alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Entonces sustituyo el 2 de la fórmula por la tangente de alfa que me dio 4/3 entre 1 menos la tangente que es 4/3 elevado al cuadrado. Resuelvo, aquí otra vez tengo una multiplicación de fracciones, se supone que abajo hay un 1, 2 por 4, 8, 1 por 3, 3. Entre 1 menos 4 al cuadrado que es 16, 3 al cuadrado que es 9. 8/3 entre, resuelvo aquí en cruz, 9 por 1, 9, 1 por 16, 16. Me queda entonces 8/3 entre menos 7/9. Aquí aplico doble C, 8 por 9 es 72 y 3 por 7 21. El negativo lo asumimos con el 9. Y después simplifico nada más y el negativo pues queda en la mitad de la fracción, 24/7. Ambos son divisibles entre 3. El signo negativo indica que otra vez que el ángulo queda en el segundo cuadrante donde el coseno y la tangente son negativos y el seno es positivo. Hacemos una identidad trigonométrica, verificamos la identidad. 1 menos coseno de 2 alfa entre 2 debe ser igual a seno cuadrado de alfa. Recordamos la fórmula del coseno de 2 alfa es coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces cambiamos donde está 1 menos coseno de 2 alfa, entonces me va a quedar el 1 que está de la fórmula, de la expresión, menos donde está coseno de 2 alfa voy a escribir coseno cuadrado menos seno cuadrado de alfa. Entre 2. Aquí simplemente resuelvo y quito el paréntesis aplicando propiedad distributiva, menos por más menos, me queda menos coseno al cuadrado de alfa, menos por menos más, me queda seno al cuadrado de alfa, entre 2. Aquí recordamos la identidad pitagórica de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces despejando al seno cuadrado, entonces me quedaría 1, el coseno que estaría positivo pasa al otro lado negativo, entonces seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, 1 menos coseno cuadrado que tengo aquí, lo puedo cambiar por seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa son 2 seno cuadrado de alfa, como que tenga x más x, 2x, está igualito. Seno cuadrado más seno cuadrado, 2 seno cuadrado entre 2. Y aquí 2 entre 2 da 1, o 2 que multiplica con 2 que divide da 1, me queda seno cuadrado de alfa. Verifico la identidad y esta otra identidad les queda para la próxima clase para practicar. Entonces ahora, este tema 7 sabemos que se va a desarrollar durante 4 semanas, ya llevamos la semana pasada, con esta sería la segunda. Las instrucciones de la evaluación serán publicadas próximamente. Saben que tienen que transcribir las clases, lo que es solamente este tema 7. Si deseas ampliar lo explicado en clase, te recomiendo los siguientes enlaces. Ya sabes que cualquier duda o inquietud la pueden hacer a través de la mensajería de WhatsApp o la mensajería privada de la plataforma. Que estén muy bien.